Dios les bendiga, amigos, hermanos. Es un gusto regresar nuevamente y seguir analizando el libro de Ruth. A mí me pareció excelente para que podamos estudiarlo en familia, porque les decía en la clase anterior, en el análisis anterior, que aquí vamos a ver algunos valores que podemos impartirle a nuestros hijos, a los que tenemos nuera, que tenemos yernos, también podríamos impartírselos, porque es el amor, la bondad, la humildad. En esta ocasión vamos a ver el tema decisión equivocada. Y vamos a iniciarlo viendo los primeros versículos del libro de Ruth, el primer capítulo. Y dice de esta manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Acá vemos que este hombre sale de Belén, se lleva a su familia y se va a vivir a los campos de Moab. ¿Por qué consideramos que es una decisión equivocada? El Señor estaba molesto con su pueblo, estaba molesto con el pueblo de Israel, estaba enojado, envió una hambruna, pero acá este hombre decide retirarse, decide hacer caso omiso a lo que Dios estaba implementando como justicia y decide irse a otro lugar, lejos, se lleva a su familia. Y esto nos hace ver que él abandona lo que es la tierra prometida, el lugar que el Señor le dio para que viviera Israel y para que también aprendiera y sufriera en carne propia lo que el Señor quería. Podríamos decir que este hombre le da la espalda a Dios, decide irse, no quiere pasar esa hambruna y se lleva a su esposa y a 2 hijos. Dice el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Elimelec, a pesar de que era un hombre que conocía a Dios, que sabía quién era el Señor, él no confió en la provisión de Dios. Y algunos escritores dicen que Elimelec era un hombre que tenía dinero, que tenía recursos. Y también hacen ese análisis de que Elimelec decide huir porque él no quería compartir con sus vecinos, con sus amigos. Si tenía familia, no quería compartir, él no quería darles de lo suyo, porque dice que tenía dinero, vamos a pensar que tenía ganado. Entonces él decide irse y se fueron a Moab. Y se fueron y no se arrepintieron, porque cuando nosotros nos arrepentimos de esto, somos llamados a abrazar la palabra del Señor, a aceptar su bendición, a aceptar su enojo, lo que Él nos quiere hacer pasar. Dice que llegaron a Moab y se quedaron allí a vivir indefinidamente, no se fueron por un tiempo. Ellos llegaron a Moab y a lo mejor pensemos que ese lugar les pareció apropiado, pero Moab, uno de los lugares que no fue bendecido por el Señor, porque Moab era un lugar de pecado, era un lugar en donde a lo mejor este pueblo quería obstruir las cosas de Dios. Dice el versículo 1:3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. A pesar de haber huido, Elimelec tenía que enfrentarse a las consecuencias. Aquí cae el juicio del Señor y muere este hombre, quedando sola Noemí y sus 2 hijos.
La rebelión aparta a esta familia de la bendición del Señor para ella. Pongámoslo así entre comillas, se siente abandonada, se siente desechada. Dice el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Aquí vemos que con tristeza que Noemí no hizo nada por volver a Belén. A lo mejor les incitó, prefirió que sus hijos buscaran con quién juntarse y decidieron juntarse con mujeres moabitas, personas que no conocían, que no tenían ese conocimiento de quién era el Señor. Eran mujeres que no tenían ninguna herencia correcta respecto al Señor. Podríamos decir que cuando ellos se juntaron, Malón y Kelión, que se juntaron con Orfa y Ruth, podríamos decir que estos matrimonios no eran sanos. ¿Por qué no eran sanos? Porque eran culturas muy diferentes. Unos conocían a Dios y otros a lo mejor no habían conocido del Señor. Dice el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y habitaron allí por unos 10 años. De este versículo vamos a rescatar una palabra, 10 años. Si lo leemos así, a lo mejor no nos lleva a nada, pero veámoslo el tiempo, 10 años son bastantes. ¿Por qué 10 años? Esos 10 años no bastaron para que Noemí se arrepintiera, para que Noemí volviera a los caminos del Señor. Debieron haber ellos abandonado ese lugar para irse al lugar de la provisión del Señor. Entonces, no hicieron nada por regresar. Vivieron allá, se asentaron allá 10 años. Y vamos a quedarnos en este aspecto, que se quedaron 10 años. No hicieron caso de lo que el Señor quería. Noemí debió haber pensado, porque ya había sufrido una consecuencia, la muerte de su esposo. Gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.